Pues llegamos ahora a este pasaje en el que se habla de, de menosprecio y en relación con la ley, porque recordamos, estamos en el libro de Proverbios y el libro de Proverbios, digamos, lo que se construye sobre la base de lo que previamente se ha revelado en la ley. Entonces, lo decimos una y otra vez, una lectura de Proverbios no es posible sin la consideración del Pentateuco, sin la consideración de la ley. Entonces, decía, se habla de menosprecio y decimos, se puede obedecer un precepto con menosprecio, como cuando se le obliga a alguien. También hay que decir, sucede lo contrario y es también interesante. Miren, se puede desobedecer el precepto con menosprecio, porque también en casos se desobedece y no con declarado menosprecio a la ley, sino con el dolor del creyente que sabe que falla. Entonces aquí hago referencia, se puede desobedecer con menosprecio sistemáticamente o no la ley, porque esto tiene mucho, mucho agujerito que tratar, que rellenar. Entonces, no precisamente el que menosprecia es alguien que es en absoluto contrario a la ley. También el creyente, porque el creyente puede decir, bueno, ¿qué pasa? Yo no menosprecio al Señor, no menosprecio su ley, pero constantemente fallo. Bueno, él debe saber que no está entre los mencionados aquí. El que menosprecia el precepto perecerá, porque el creyente, pues cualquiera sabe que en muchos momentos va a fallar a la escritura, a los preceptos establecidos, pero una cosa es la falla sistemática, basada en el menosprecio, digámoslo, sistemático, y otra cosa es la falla de aquel creyente que tiene deseo de seguir, pero se mira fallando en el camino por causa de la naturaleza pecaminosa. Entonces, esas precisiones las debemos hacer para no errar en nuestro entendimiento de la escritura y para no hacer una generalización o para no hacer generalizaciones cuando la escritura en ciertos casos, por ejemplo, no da generalizaciones. Entonces, de ahí hacemos estas precisiones. Eh, claro, decimos, el menosprecio, desde luego, el menosprecio suele traer desobediencia. El que menosprecia la ley, naturalmente, ¿cómo lo muestra? Desobedeciendo la ley. Ya hablaba en el principio de casos en que quien menosprecie la ley le hagan por fuerza cumplirla. Entonces, aún la cumple pero con menosprecio porque no desea. Pero aquí hablamos específicamente ahora de cómo el menosprecio por el precepto, menospreciar el precepto en su naturaleza trae desobediencia. Pero esa desobediencia también viene, hay que decir, viene porque previamente hay falta de amor al precepto para poder pensar ordenadamente como generalmente tratamos de hacerlo en los sermones, pensar ordenadamente como así también lo indica la escritura. El menosprecio entonces decía suele traer desobediencia. Si yo menosprecio la ley, suelo desobedecerla, porque mi menosprecio se basa en la falta de amor a la ley. No tengo amor por la ley, pero menosprecio la ley, ya digo, menosprecio la ley porque no amo la ley. Y no amo la ley porque no tengo una relación, porque no cultivo una relación con la ley. Entonces, tiene esto que ver aquí. Si no estoy constantemente ligado a la ley, por tanto, no desarrollo el amor a la ley. Por lo mismo, tengo menosprecio por la ley. Así es esa cadena. No es de pronto de alguien que solamente dice, pues yo menosprecio la ley. No, es que en principio no tiene una
relación con la ley, de constancia. Por lo mismo, no puede desarrollar amor por la ley, porque el amor así se desarrolla. Miren, ¿qué sucede? No conozco a alguien, llego a alguna escuela, algún trabajo, no conozco a la persona, pues no siento nada, digámoslo así. Pero empiezo a relacionarme con la persona, porque nos vemos al salir del trabajo, porque nos encontramos en el camión de ir al trabajo, porque nos colocan en una misma oficina, por ejemplo, dos empleados varones, digamos en general, empiezan gradualmente la relación a conocer un poco más uno del otro. ¿Qué surge? El aprecio. Después es, oye, ayer no viniste, ¿qué pasó? ¿Cómo estuviste? O viene una llamada por la tarde, oye, en el trabajo no te vi, ¿qué pasó? Va surgiendo algo. Entonces, así es con la ley, es exactamente de la misma manera. Por eso, al no relacionarse con la ley, por lo mismo que sucede, no se desea la ley. Si yo no me relaciono con la ley, si no soy constante en mi estudio de la ley, no soy asiduo en mi estudio de la ley, es natural, no la voy a desear porque no es lo que constantemente hago. ¿Qué sucede con las cosas que constantemente hacemos? Pues llega un punto en que apreciamos eso que hacemos, porque lo hacemos constantemente. Si alguien dice, a mí me gusta hacer, digamos, juegos de mesa, es un ejemplo, y constantemente lo hace, bueno, quiere eso, es una actividad divertida y quiere eso. Si alguien dice, a mí me gusta hacer deporte, entonces lo hace constantemente, después toma aprecio por ese deporte, después le gusta y vive en mucho en función de eso. Y así otras actividades, sea que me guste leer, ver televisor, etcétera, televisión, perdón, voy a relacionarme. Entonces, pero ¿qué sucede cuando no me relaciono constantemente con la ley? Entonces yo me voy a relacionar con algo que no es con la ley. Y ahí está el corazón del problema, de lo que está señalando aquí la escritura, porque recordamos que la escritura señala algo en el contexto de toda ella, de toda la escritura. Por eso a este versículo no lo podemos desgajar del lugar en que está, del Antiguo Testamento y del marco general de la escritura, sino que está dentro. Bueno, al no relacionarme con la ley, al no ser asiduo a la ley, no ser constante en su estudio, por tanto, no la voy a desear, porque no es lo que constantemente hago, no es lo que constantemente practico, su lectura, su estudio. Por lo mismo, como no la deseo, eh, no entro en no tengo una relación con ella, no la deseo, por tanto y por necesidad, como el hombre es un ser relacional, todos somos así, relacionales, necesitamos de más personas. Así Dios hace al hombre necesitado de relaciones en general. Por eso lo hacen hacer al hombre en el marco familiar. Es la unión de dos y viene uno. El hombre va creciendo, se va desarrollando y va entrando en cada vez más relaciones. Conforme va creciendo, va desarrollando más relaciones. En principio nace, solo conoce, digámoslo así, a mamá. Viene papá, ya en el hospital, sale, ve a papá, ve a sus hermanos. Vienen a verlo los tíos, los abuelos, los primos, va conociendo más. Después va a la primaria, nuevos amigos, va a la secundaria, nuevos amigos, crece, va a la preparatoria, a la universidad, al trabajo. Nos damos cuenta de una ampliación. Si en ese mismo camino va estudiando, pues se relaciona con autores, médicos, ingenieros, científicos, filósofos, etcétera, y va conociendo más. Entonces su marco de relaciones crece en todos los sentidos. Así es el hombre que Dios ha hecho. Por eso, en este conjunto nos da a todos el dominio de la tierra. Y por lo mismo decía, si el hombre no desarrolla una relación con la ley, va a desarrollar una relación con algo que no es la ley. Y aquí es donde va a venir el problema del perecimiento. Es aquí centralmente donde se va a dar o va a surgir el problema de perecer.
No es un paso mágico. Menosprecio la ley y, y viene el perecimiento. O sea, no es un paso mágico que diga yo menosprecio la ley y ya ahí en ese momento caigo muerto o me cae una enfermedad incurable. No, no es un paso mágico. Eso es renunciar al orden divino, creacional, es no amar las leyes que Dios ha establecido, es no considerar que hay un orden en la creación. Eso es apartarse y renegar de la obra del Padre que ha dado leyes y ha puesto un orden. Entonces, si pienso que solo es menosprecio la ley, ya perezco, sin duda, confesionalmente decimos, alguien que menosprecia la ley perecerá. Eso lo dice el texto. Pero lo que yo no debo pensar es que hay un paso mágico. Inmediatamente alguien menosprecia la ley, ya rápido muere. Eso no lo podemos pensar porque eso no está en el orden de cosas. ¿Ah? Ese es un dicho que es una expresión que se da en Proverbios, pero el tiempo en que esto se cumple es largo. Si tomáramos una línea del tiempo, no es, mira, en el segundo 3 menosprecias la ley, en el segundo 4 caes muerto. Eso, pues hermanos, sabemos todos, sería una locura hablar así. La palabra se da, pero lleva un tiempo. El hombre menosprecia el precepto, ¿qué va a hacer? No va a anhelar la ley, no va a amar la ley, no se va a relacionar con la ley. Se va a relacionar con otra cosa que no es la ley. Va a tener otros principios. Gradualmente, en el cumplimiento de malos principios, va a cosechar su perecimiento. Es así el orden. Si lo pensamos de otra manera, pues estamos errados, ¿no? Ya no estamos pensando bien, ya estamos pensando, digamos, como de manera mágica, pero así no es la escritura. Entonces, repito, no hay un paso mágico del menosprecio al perecimiento. Hay todo un proceso. Hay un proceso definido. Pero bueno, decía esto porque el perecimiento de alguien tiene un proceso que empieza en no tener una relación con la ley. Ahí está el problema. Para que se desarrolle el menosprecio es que debe haber una falta, una carencia de relación con la ley. Es allí donde se gesta ese menosprecio. Entonces, esto tiene que ver con una forma de vida apartada de la ley, porque hay que recordar, ya no me relaciono con la ley, me voy a relacionar con algo que no es la ley. Entonces, como me voy a relacionar con algo que no es la ley, mi relación con la otra cosa que no sea la ley va a generar una forma de vida. Yo me relaciono con la ley, voy a generar una forma de vida. Me relaciono con algo que no es la ley, con mandamientos distintos, con formas de pensar distintas a la ley, entonces yo voy a generar otros comportamientos, voy a dar otros resultados, va a haber otras consecuencias. Miren, dice mucha gente, ¿no? En dicho, el que se junta con lobos, aullar aprende. Eso lo sabemos todos. En la misma escritura, así habla Proverbios 13:20. Nos juntamos con alguien, pues desarrollamos lo que hace esa persona con quien nos juntamos. Ya el mismo apóstol hacia el Nuevo Testamento, hermanos, citando, ¿no? Las malas conversaciones, o sea, estar con personas determinadas, corrompen, corrompen esas conversaciones, las buenas costumbres. Entonces, pues nosotros somos mucho, dice mucho de nosotros con quién nos juntamos, con quién me junto. Ahí se ve lo que soy yo. Y de cada hombre, bíblicamente es así. Entonces, con quien me junto va a determinar mi conducta y mi futuro. Lo que yo hago con respecto a con quién me junto va a determinar mi vida, mi conducta y más tarde, por lo mismo, mi futuro. Ya decíamos, no es un paso mágico al perecimiento. ¿Ah? No es como se podría poner en un meme, ¿no? Que dijera, aborrezco la ley y ya al segundo siguiente, ¡pum!, caigo en una coladera.
Eso es como de risa, ¿no? Eso sería como algo más bien cómico, no sería bíblico. Eso sería como algo gracioso. ¿No? Hay un proceso particular para llegar a perecer. Y ese proceso tiene su punto de comienzo con una falta de relación con la ley. Ahora, ¿con qué o con quién se da esa relación? Aquí hago la pregunta, ¿con qué o con quién se da esa relación? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué consecuencias trae tal relación? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, si ya no me relaciono con la ley, me relaciono con personas y me relaciono con la ley. La ley, desde luego, no es una persona. Entonces, mis relaciones son con personas, pero también me relaciono con principios. Principios que generalmente vienen de esas personas. Las personas me forman. Me forman los padres, los abuelos, los profesores, jefes del trabajo. Generalmente estamos aprendiendo. Una persona va a su empleo, ya tiene 20 años de trabajo y de pronto llega el jefe y le dice algo importante y él dice, he aprendido esto, porque no deja de aprender, aunque ya tenga 30 años, incluso 40 en su trabajo. De pronto alguien todavía mayor le dice algo en el trabajo y él dice, qué buena enseñanza, porque siempre se está aprendiendo. Entonces, nos relacionamos con personas, pero también tengo una determinada relación con principios. Nuestras relaciones son variadas, nos relacionamos de distintas formas. Con los humanos nos relacionamos, digamos, socialmente, y de ahí para arriba. Desde luego, quien tenga mascotas o trabaje en el campo y tenga bestias de trabajo, es una relación, desde luego, no como la humana, es una relación distinta, pero pues tiene animales, mascotas o de trabajo. Nos relacionamos, desde luego, pues dormimos en una cama, tenemos muebles. Pero aquí específicamente me refiero me junto con personas y me baso en determinados principios. Entonces la escritura habla de que si yo me relaciono con la ley, por tanto, relacionado con la ley, que alguien me enseña, eso lo hacen los padres en la casa, me enseñan desde la temprana edad, esto me va a llevar a que en mi crecimiento yo me empiece a juntar y busque incluso con el paso del tiempo la exclusividad de juntarme con quien aman la ley, con quienes aman la ley. Así va a pasar el tiempo, esa es la naturaleza. Por eso vemos a la gente cuando se desarrolla de manera coherente, va adquiriendo ciertos principios, se puede ver hasta en gente revolucionaria, por ejemplo, van desarrollándose, haciendo lecturas de revolucionarios y demás, va pasando el tiempo. ¿Y qué sucede? Se junta con revolucionarios, hacen movimientos, mitin, protestas, etcétera, está con ellos y está cultivando eso. Decimos, bueno, no estamos de acuerdo con esas ideas, pero esa persona es congruente. Podemos no estar de acuerdo, estamos mucho en desacuerdo con eso, pero si algo no le podemos decir a esa persona, tú eres incongruente, eso no. Mira, tú eres muy congruente, aprendes esto y te juntas con los que cultivan esto y hablas de tus temas y crees en esto y tienes prácticas que convienen a lo que tú estudias. Entonces hay congruencia. ¿Qué viene cuando me relaciono con la ley? Pues genero determinadas amistades. Hablo, las, el, me relaciono con la ley, me voy a relacionar con personas que aman la ley. Mi conducta, pues tendrá fallas, desde luego, pero irá aparejada a la ley, en un conjunto. Mis principios, mis ideas, mi diversión, etcétera, toda expresión humana va a estar ligada estrechamente a la ley, estrechamente ligada eh, a la ley. Y por razón de estar también unido a personas que cultivan la ley. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando no me relaciono con la ley? Entonces me voy a relacionar con una norma que de no estar basada en Dios,
está basada por fuerza en el hombre, en el hombre. A veces esa norma, hay que decir que no precisamente es, bueno, estoy en la iglesia, entonces sí, no me relaciono con la ley, con otros principios, exclusivamente con paganos. No, no, no. También, miren, la escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, y hay que recordar que lo está hablando en el marco del Antiguo Testamento. No es un escrito pagano, está hablando en el marco del Antiguo Testamento. Hay caminos que te parecen buenos, pero el final es la muerte, por un solo hecho, porque no están enmarcados en la guía de la escritura y el sentido que la escritura tiene. Puedo a veces de pronto recibir alguna palabra, algún consejo de alguien que sea cristiano, pero tengo que evaluar, porque no porque él sea cristiano y me da un buen consejo, yo tengo que entender su consejo, lo tengo que entender dentro de un marco, y por lo común, para tristeza hay que decirlo, que generalmente el marco en que se da no es bíblico, porque lo bíblico lleva no solo a la obediencia a Dios, desde luego es el principio, el temor de Jehová, pero lleva al desarrollo de la cultura. Si no es en ese camino, no estamos en el texto. Estamos solo en una moral, nada más, pero no estamos en el camino de la escritura. No estamos en el camino de, bueno, trato de desarrollar esto. Miren, si la relación que tengo no es con el principio bíblico, entonces entro en una relación con un principio humano. Así es el proceso. Entro en una relación con un principio dado por los hombres, no por Dios, porque Dios da la ley. Lo que no viene de Dios, naturalmente viene del hombre. No hay más opciones. Lo que no viene de Dios viene del hombre. Entonces, si yo no tengo una relación con la ley como norma para mi vida, entonces yo me voy a relacionar con otra norma. Y es la norma humana, en la cual el hombre es el centro. El hombre es el centro. Si no es en Dios, es en el hombre. Ya sea que alguien me diga, una persona, cómo actuar, o bien que yo dé los principios, que yo diga, así se debe vivir, lo diga yo, o bien lo tome de alguien, pero no es de Dios, no es de Dios. Ese alguien no precisamente es un pagano, puede ser alguien que se congrega en una iglesia, pero son principios de él. Si no están dados en el marco general de la escritura, no vienen de Dios. Por eso hay caminos que parecen buenos. El fin es la muerte. Porque es radical, la escritura va tocando algo radical, cada vez va entrando más a lo profundo del corazón. Y allí rasga, no es superficial la escritura, ¿no? Rasga ya. Entonces, en cualquier caso, es humanista. Entonces, si no me voy a relacionar con la ley, me voy a relacionar con un principio dado por el mismo hombre. Entonces voy a vivir bajo humanismo. Y por lo mismo, miren, aquí viene algo muy interesante. Siendo así, entonces deberé yo estar relacionado con alguien que no tenga las características divinas. ¿Cuáles son las características divinas? Amor, justicia, santidad, bondad, por mencionar estas cuatro, pero hay más. Entonces, el principio bajo el cual voy a quedar determinado para mi vida no es amoroso, justo, santo y bondadoso. Voy a quedar bajo otros principios. Es como decir amor a medias, justicia a medias, santidad, tres cuartos, eh, ocho séptimos, perdón, ¿qué sería? Siete octavos, no todo, a la mitad, un cuarto, un sexto, un quinto, un poquito más de un medio. No voy a tener la demanda de ese Dios que es plenamente amoroso, justo, santo y bueno.
Por lo mismo, las normas que no proceden de Dios, lo que no procede de Dios, toma una norma que no procede de Dios, por tanto, y por necesidad, por fuerza, digamos así, no estarán en la línea de la creación y la redención. Y deben, por lo común, ser necesariamente destructivas. Deben ser necesariamente destructivas. Por eso lo que estamos diciendo es lo que la misma escritura dice, está rascando cada vez más profundo. Porque de pronto los creyentes pues nos conformamos, ¿no? De pronto pensamos, pues no me junto con gente tan mala. O escucho principios de otros hermanos, de otro lugar, y yo piensan así, dicen, soy edificado, pero no ven en el fondo, se niegan a ver eh, la profundidad que toca la escritura. La escritura en esto es radical. Por eso Dios, hay que recordar, hermanos, que ahí lo está dando a un pueblo al que llama y dice, ustedes son los míos, vénganse. Acá quedan todas las naciones. Acá vienen ustedes. Si no entendemos ese principio, no vamos en el camino de la escritura. Oh, si Israel dijera, bueno, es que hay muy buenas cosas allá en el cananeo. ¿Había buenos consejos en el cananeo? Yo creo que sí. ¿Habría buenos consejos en el jebuseo, en el fereceo? Yo creo que sí. Pero dice Dios, tú me vas a oír a mí. Y vas a oír a los rabinos dentro, al sacerdote y al profeta. Así es radical. Más para mi formación, ¿sí? Requiero eso. Para mi formación requiero eso, por fuerza. De pronto esto puede oírse, oh, ¿cómo no podemos ya salir a la calle y hablar con el mundo? Bueno, eso ya es otra cosa. Todos tenemos que ir al mercado, todos tenemos que relacionarnos con los demás, pero eh, eh, aquí está diciendo Dios, Israel, ¿esto en qué marco te lo digo? Oh, pues en que primero te he apartado. Te he apartado para que me escuches a mí, para que escuches a mis profetas, para que escuches a mis sacerdotes. ¿Vas a hallar elementos buenos fuera? Sí, pero tú vas a escuchar. Ahí está el asunto. Por eso cuando pensamos, bueno, es que podría de pronto haber, pero ¿qué afuera no podría haber un buen consejo? Yo creo que sí lo hay, pero pues se ve comparable a como cuando alguien se va a casar. Entonces llega el joven, se va a casar con ella, o ella llega a la muchacha y le dice, te doy el sí, nos casamos, pero oye, pero entonces a ver, si ya me caso contigo, entonces yo ya no podría ver a mis amigos. Se dan cuenta de que si la muchacha habla así, el muchacho mejor debe correr. Nos damos cuenta, debe correr, porque si ya está pensando en eso, no es que no le va a hablar a nadie, pero si eso ya lo está expresando en inicio, ya está perdida. Él debe salir corriendo. Entonces Dios está diciendo, Israel te he lavado, primero me oyes a mí. Cuando tú me oigas bien a mí, sabrás qué recibes de fuera. Por eso el apóstol Pablo, por eso puede decir, examinadlo todo, retengan lo bueno, pero ¿sobre qué base? Sobre mis ideas, sobre mi criterio, no, sobre lo que dice la escritura. Hermanos, cuando ustedes estén conocedores, ya podrán examinar, porque ¿cómo voy a examinar algo si no conozco? No tengo los principios, no tengo el conocimiento requerido para analizar, no puedo, no es posible. Entonces, esta escritura de Proverbios se da en un marco. Israel, te he apartado, te doy la ley. Si tú andas en la ley que te doy, tendrás bendición y tendrás vida. De lo contrario, en su contraste o en contraste o en su defecto, mira, tendrás muerte, vas a perecer. Pero es aquí el centro. Recuérdalo, Israel, vas a oír el precepto de Jehová. Y Jehová lo da a sus profetas. Y Jehová lo da a sus sacerdotes. Es aquí el precepto. Si no, viene el problema y empieza el perecimiento, porque los oídos se abren. Por ejemplo, nosotros lo miramos con cuando estudiamos la escritura, por ejemplo, miramos que hay quienes dicen que, por ejemplo,
Pentateuco fue escrito por muchos otros autores. Y nosotros miramos con peligro la apertura de autores. Decimos, no, no, la escritura, Jesús señala que es Moisés, y nos mantenemos en ello, porque nos consta que otros 2, 3 o 10 hayan escrito Pentateuco, no nos consta, no tenemos. Sí tenemos una información que consta, que Jesús dice, oigan a Moisés y a los profetas. Eso tenemos, ese conste tenemos. No buscamos la apertura de autores. En el Nuevo Testamento, por eso cuando estudiamos, por eso rechazamos la teología liberal, muchos rechazamos la teología liberal que es muy contraria, pero no nos damos cuenta en muchos casos, o muchos creyentes no se dan cuenta de que actúan como en la teología liberal. Mira, podemos aceptar otros principios. Eso es peligroso, porque se parecen a los buenos, pero no son los buenos. No son los buenos. Se mira el Nuevo Testamento y de pronto aparece, es que Mateo, digamos, tomó de Marcos, o Lucas tomó de Marcos, y de una fuente determinada, que le llaman la fuente Q. Y nosotros decimos, ay, pues esto tiene un fondo. Es un asunto ciertamente académico, pero decimos, esto tiene un fondo. Están tratando de ampliar el número de autores del Nuevo Testamento. Y Dios ha dicho, solo son estos. Pues el Señor llama a 12 y dice, son estos. Uno sale, después es sustituido, pero hay un número determinado. No se busca ampliar la norma a más. El creyente, ¿qué hace? Si hoy se aparta de la ley, si se relaciona puramente con la ley, por tanto, en Israel lo va a llevar al judío a esto. Tú andas en la ley, oirás el consejo del profeta, oirás desde luego el consejo de tus padres. Si están en la misma fe judía, oirás el consejo del profeta, oirás el consejo del sacerdote. Pero si tú quieres abrir el consejo a más, ya no vas en el camino, sino vas en general al camino del menosprecio de la ley, porque abres el marco. Eso es lo que está en la naturaleza de este pasaje. Por eso tiene una profundidad tremenda, aunque parece muy sencillo. De pronto hay unos pasajes muy sencillos, los que el predicador podría decir, ¿qué podré tanto decir de aquí? Y de pronto hay unos pasajes tan sencillos que uno dice, se ve muy sencillito. Hurga uno y se abre un pozo enorme, enorme. Así la escritura del Señor siempre sale a nuestro encuentro y nos sorprende con algo. Dice, mira esto que no habías visto. Así hace el Señor. Entonces, ¿qué sucede? La ley es entregada por un Dios amoroso, santo, justo, bueno. La pregunta es, ¿cómo tiene que ser el principio que no está estrictamente basado en la ley? No puede tener como norma fundamental el amor, la santidad, la justicia, la santidad y la bondad. Porque la ley nos muestra, por ejemplo, la segunda relación fundamental, el prójimo. El amor a mi prójimo. Pero ese amor al prójimo está mediado. En Israel, ¿cómo es? Bueno, pues honra a tu padre y a tu madre. Y para el aprendizaje no es cualquiera, es el profeta. Para el aprendizaje no es cualquiera, es el rabino. Hay exclusividad, así es. Mucha gente hoy piensa, ven las ideas de apertura, no, mira, puedes escuchar muchas voces. Sin duda, escuchar muchas voces pero si no, trae algo bueno, pero si no tengo el criterio para escuchar esas voces, me voy a perder. Si no tengo el criterio para escuchar esas voces, me voy a perder. Pero es que el criterio está unado, como decíamos. Tengo una relación con la ley, ¿qué desarrollo? Amor por ella. Me relaciono con la ley, ¿qué pasa con mis mentores, mis maestros que me dan la ley? Pues como soy constante en la ley, soy constante con ellos y voy a desarrollar el amor por ellos.
Cuando alguien ocupa mi corazón, va dejando poco espacio para otro, va dejando poco espacio para otro. Y que vienen más voces. Y esto se ve, por ejemplo, académicamente pues hay más que los 12 apóstoles, hay más que Marcos, hay más que Timoteo, hay más que Tito, hay más autores metidos por ahí. Documento Q. En Israel no es Moisés la centralidad, hay más, porque seguro más autores contribuyeron al Pentateuco. Académicamente se ven las desastrosas consecuencias. Entonces de ahí la relevancia de este pasaje, de ahí la relevancia. Mira, eh, 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 el que menosprecia la ley, ¿cómo empieza? ¿No? De pronto pensamos nosotros como en la caricatura del que está parado ahí, está una Biblia aquí y ese está así, odio la ley. Bueno, eso, claro que es un menosprecio de la ley, pero algo caricaturesco, ¿no? Eso es algo más bien, es como decir, hermanos, algún pecado, y que alguien diga, secuestro. Bueno, sí, el secuestro desde luego que es un pecado, pero Dios luego rasguña más profundo. Porque si de pronto digo secuestro, tal parece que si, por ejemplo, digamos, digo mentiras, entonces no es tan malo, porque muy malo es el secuestro. Entonces aquí Dios está diciendo, Israel, tú tienes prioridades, tienes que amar profundamente la ley. Esta te va a llevar a algo, no es nada más que tú amas la ley. Mira, el israelita crece, se relaciona con la ley, ¿por qué? Por padres que le imparten la ley. Luego esos padres no le van a decir, tú oye a cualquiera. No le van a decir, tú eres un buen judío, tú serás muy plural. Eso no dice. La escritura sí no hace. Dijo, ya llegaste a cierta preparación, hay que ir con los rabinos. Por eso el judaísmo, hasta el día de hoy, pues podemos tener muchos puntos de, de diferencia con ellos, pero es una cultura que se ha mantenido fuerte, porque saben a quién escuchar. Y el creyente en general, pues por las ideas humanistas, dice, pues bueno, podemos escuchar aquí también, podemos escuchar la internet, podemos escuchar otras amistades, podemos escuchar a gente del trabajo, o incluso a veces podemos escuchar a la misma familia, que no está aquí, pero pues también la podemos escuchar porque van a otra iglesia. Y nosotros pues sabemos, ¿no? Eh, no decimos, nadie se puede relacionar con el mundo, que nadie vaya a trabajar, que no compren del mercado, esas cosas, pues no. Nosotros sabemos que todo eso es necesario, pero si no se arranca del punto en que, ¿dónde me imparten la ley? Allí debe estar mi cariño central. ¿Esto qué debería dar lugar? Imposible, es imposible que yo pueda expresar algo bueno de acá afuera y expresar yo algo malo de el centro donde me fui. No es posible. Eso, ahí empieza la destrucción. Por eso, todo este contexto es el que tiene este pasaje, es una profundidad maravillosa. El israelita sabe, un israelita común, nos trasladamos en una máquina del tiempo, llegamos con el israelita. Oye, ¿tú puedes oír a cualquier gente? No. Tengo muchos hermanos, pero oigo a mis padres y, porque me enseñan la fe y a los rabinos. Por eso ven el judaísmo tiene como central al rabino, por algo. Y podemos tener muchas diferencias con ellos, pero tienen central al rabino, porque saben que allí está la fuente de la enseñanza y de la interpretación adecuada de la ley para ellos. Bueno, pues ya decía, las normas en las que yo me voy a basar, ya no siendo las de la ley, porque tengo en menosprecio la ley, son mis normas. Y cuando el hombre se basa en sus propias normas, ya nos podemos imaginar las consecuencias de eso. Porque no es sobre el amor, la justicia, la santidad y la bondad. Si ese criterio no viene de Dios, por fuerza, esa normativa debe ser deficiente. Es que solo la escritura atribuye a Dios esto, amor, santidad, justicia y bondad. Entonces, por eso lo que Él da
tiene que ver con eso, incluso las mismas leyes del amor. Por eso nosotros conformamos una comunidad. ¿Principio cuál es? A ver, mi amor, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo es la naturaleza de mi amor? ¿A quiénes debo amar? Por eso la comunidad tiene esto. Puede haber, puede haber algún caso que alguien diga, no, es que yo no me siento así. Bueno, qué grave, por ejemplo, ¿no? Pero en general, en la comunidad se dice, bueno, pues aquí, para oír, lo primero aquí. Mis hijos, ¿a quién deben oír? ¿A quién deben tener en el corazón? Aquí. Así es, porque si no, si entra la pluralidad, vienen principios fuera, que no me van a llevar al amor aquí, centralmente aquí, primeramente aquí. Ahí está el asunto, el problema detrás, que no se ve. Entonces, la forma de vida de quien menosprecia la ley no tiene como base, por ejemplo, el amor al prójimo, la justicia, la santidad, etcétera. Por eso miramos como la base de este criterio es el mismo hombre, por eso miramos en la cultura. El hombre hace sus normas, pero pues a veces en casos como la cultura hispanoamericana en general, se dice cultura latina, tiene sus características. Por ejemplo, el que no tranza no avanza, que es no hay segunda relación fundamental, amor a mi prójimo. Cosas como, mira, roba, pero hace algo. Se dan cuenta, ¿no? Mira, mejores palancas que dinero, ¿no? Ven la vida latina. ¿Sí? Ahora ya es un caso, por decirlo, más declarado, más monstruoso, muy descarado, digámoslo así. Pero si hay principios que nos llevan a no tener la ley y a quienes nos forman centralmente en nuestro corazón ya empieza a desviarse, sin darnos cuenta. Ya empieza gradualmente a apartarse. Entonces, de pronto aquí vendría bien. Bueno, antes de señalar una pregunta que iba a hacer, ¿esto vale, hermanos, para individuos, o sea, para personas individuales, o vale para una cultura? Si el individuo menosprecia la ley, va a perecer gradualmente por conversaciones que van a corromper sus buenas costumbres y demás. Pero también esto sucede con la cultura. Una cultura, un país, una sociedad que se aparta de la normativa divina va a perecer, va por otro camino. Y lo hemos visto en naciones que proclamaron en algún momento la fe cristiana y que hoy proclaman el humanismo. Se están perdiendo gradualmente. No vamos a tratar eso ahorita, sino hablo nada más la generalidad. Y bien podríamos entonces aquí, ya hago la pregunta, ¿por qué de pronto se ven buenos principios en la sociedad, incluso de los mismos paganos? ¿Por qué de pronto en algunas constituciones en el mundo, constituciones legales en el mundo, por qué de pronto hay buenos principios? ¿Por qué de pronto se dicen buenas cosas? Es que decimos, no hay que olvidar que Dios puso la ley en el corazón del hombre. Eso es lo que dice la epístola a los romanos. Eso por un lado. Y segundo, por los principios eh, eh, característicos de Occidente que tienen que ver con la influencia del cristianismo o con el legado pasado, desde luego, del cristianismo. Eso explica de pronto por qué en ciertas constituciones en el mundo, por qué hombres de poder, políticos, empresarios, por qué de pronto dicen algo que uno dice, mira, es muy bueno. Es por ese legado cristiano que tiene la cultura. La cultura de Occidente no se puede entender, hermanos, hasta la actualidad, no se puede entender sin la era medieval. Absolutamente no se puede. Por mucho que los académicos y los filósofos digan cosas, nos pueden decir mil cosas, pero no les creen. La Edad Media, la patrística, determinó mucho de la marcha de lo que hoy es Occidente. Ellos influyeron mucho en España. España vino para acá. Nuestro legado en general es cristiano, sí, olvidado, deficiente, torcido, pero hay un legado cristiano. Por eso la cultura occidental tiene muchos elementos cristianos. No la hacen salva, no la hacen salva, no estamos hablando de que todos sean convertidos, ¿no?
Hay elementos cristianos que determinan por qué de pronto hay cosas buenas en la cultura occidental, por qué todavía prevalecen buenos dichos, por qué hay normas. Pues eso, ¿de qué vino? De la cultura del legado cristiano. Pues hay cosas que Dios revela. El hombre, ¿cómo puede saber? ¿Tiene a sus hijos? Se casa, el hombre, ¿cómo puede saber que con la que se casa le debe obedecer a él? Eso lo revela Dios. Lo estamos viendo en nuestros tiempos. Se cree que la mujer es igual que el hombre, porque no se sabe la norma. Y la que Dios revela en el inicio dice, la mujer es ayuda idónea. Ya hacia el Nuevo Testamento, la mujer debe estar en sujeción bajo su marido. Eso lo revela Dios. Dios revela que los hijos obedezcan a los padres. Dios dice eso. Estamos viendo nuestra cultura que ya nos enseña, nos entiende que el principio es que los hijos obedezcan a los padres. Ahora muchos padres están obedeciendo a sus hijos. Eso es un indicador claro de que el hombre no sabe la norma. Dios la reveló, Dios la dio. Entonces, ¿por qué en la cultura de pronto pensamos, la gente dice, ay, que hay que ser obedientes? Decimos sí, pero ya pensamos, mira, dice que seamos obedientes. Es cristianismo, es buen consejo. No, no, no. Está enmarcado en un circulito muy pequeño que no tiene el contexto general de la escritura. Mejor me sea ese consejo oírlo de quien me da la ley que de otro, porque si no añado pluralismo a mi vida. No es lo mismo decirle a un hijo, mira hijo, esta es la ley y estos son los canales, las personas para que tú aprendas la ley, a decirle al niño, tú ama la ley y oye cuánto consejo te den bueno. Eso ya es peligroso. Ya estamos, caemos como los liberales académicamente, dicen, el Pentateuco lo escribieron muchas personas. Es peligroso. Eso atenta contra Dios. De pronto nos parece un horror, vemos la teología liberal, decimos, qué horror. Sí, pero si actuamos así, estamos haciendo lo mismo que la teología liberal, pero solo que en la práctica común, en la práctica diaria. Pero es lo mismo. Por eso hay una centralidad, por eso Dios desde que nacemos dice, ama a tu padre y a tu madre. Son mi prioridad. Dentro del judaísmo hablamos de padres hebreos, tienen un niño hebreo, desde luego, todos bajo la ley, bajo un sistema de ley. El niño nace y tiene prioridades. Obediencia, papá y mamá. Segundo lugar, tíos, abuelos. Centralidad, papá, mamá. Ya va creciendo, por eso Israel decía, tiene centralmente rabinos, tiene profetas a los que hay que escuchar. Antes de yo eh, dar mi oído a más cosas, es primero esto. Porque es cierto, alguien menciona un versículo, dos mencionan un versículo, pero uno lo hace en el contexto del entendimiento de la escritura y así me lo va a dar. El otro también dice el texto, me puede parecer, mira, los dos traen Biblia, sí traen Biblia, pero ya el contexto general del segundo no es la Biblia. Memorizó un pasaje, pero no me está dando la Biblia, como el primero que sí me lo está dando. Bueno, pues esto decía, hermanos, por razón de los mismos principios bíblicos, de los principios, perdón, de la ley, que se dan, si yo la menosprecio, voy a tener otras relaciones. ¿Y eso qué pasaba en Israel? Miren, le recordamos, por ejemplo, a un rey como Roboam. Él tomó una decisión, dice, pues, oír a los que me forman, oír a los sacerdotes. Había una exclusividad ahí. Los reyes a quién tenían que oír? Sacerdotes, a los profetas, caminaba el reino. Pero ¿qué pasó con Roboam? Se halló en una crisis y dijo, bueno, pues es que hay más voces, ¿no? Hay más buenos consejos. Eso le pareció, abrió el campo, dio lugar, vamos a decirlo, como a una pluralidad indebida y escuchó a sus amigos. Y entonces, como sus amigos, él pensó, pues tienen más en común conmigo. Los sacerdotes, pues ya son viejos, mis enseñadores ya son mayores, estos jóvenes me comprenden, son de mi edad, están en mi mundo, entienden mis cosas, manejan, es como decir, hoy maneja mi tecnología, maneja mis códigos, maneja mi forma de vestir, mi lenguaje, mi gastronomía. Entonces, ¿qué pensó Roboam? Los escucho y dio a luz el partimiento del rey.
Y entonces eso mismo pasa en un hogar, en un hogar. Mira, hijo, tú puedes amar aquí, pero también puedes amar acá. ¿Y qué va a haber? Rompimiento, gradualmente. No puede haber otra cosa, porque caminamos sobre principios distintos. De pronto puede parecer como si pusiéramos aquí, la Biblia. Entonces hay un principio que emana de aquí, pero en el contexto general de ella. En su contexto general emana un principio de aquí. Pero este principio, si sale, lo miramos como ligado en una telarañita a él. Alguien menciona este principio basado en esto. Ahora, otro menciona el mismo principio u otro, lo dice. El problema es que el otro que menciona, la otra persona que menciona esto, no tiene toda esta ligadura al contexto general. Está repitiendo algo de aquí, pero no tiene el principio. Miren, hay que recordar, hermanos, que por eso la Reforma, cuando se aparta, Roma también cita la Escritura. Pero ¿qué dicen los reformadores? No, es que ellos no tienen el principio. Ese es el asunto con la Reforma. Oye, pero es que Roma también cita textos, cita a los padres de la iglesia, sí, pero es que no tienen el principio. ¿Cuál es la Escritura? No, pero es que también están diciendo cosas buenas. No, es que no tienen el principio, no tienen la base. Se dicen cosas, por eso de pronto en las iglesias escuchamos, pues que hay buenos consejos, unos sermones que están bien, pero el problema es que si ya vamos a cuestionar, rascamos, nos encontramos que en muchos casos no está el principio de la sola escritura. Ese es el problema central. Y este pasaje lo advierte bien, solo que en lenguaje muy sencillo. Está diciendo Dios, mira, si tú te apartas del principio divino te lleva, israelita, a ti, a estas instituciones, a este marco de vida, a esta obediencia. Si tú menosprecias la ley, vas a tomar principios de fuera, te parecerán buenos. Parecerá que tú no necesitas la ley, que puedes ser un buen hombre. Pero ¿sabes a qué te va a llevar? A que menosprecies a las instituciones que te forman. Y si tú menosprecias a las instituciones, en ese camino vas a perecer. Eso es lo que no se alcanza. Es lo que no se alcanza. Entonces, por eso formamos nosotros aquí, y así hago con los niños cuando hablo con ellos. Hijos, ustedes tienen una prioridad aquí. Aquí los forman. Es aquí. Ahora, pero ¿qué no puedo relacionarme con el mundo? Todos tenemos que relacionarnos con el mundo. Eso no es lo cuestionable. Lo cuestionable es ¿dónde está el centro de mi corazón? ¿Dónde está el centro de mi corazón? Me empiezo a olvidar de las instituciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pensamos con que dijera yo, a ver, dejo que Ana tome de otros principios? Entonces, mi hija, ¿qué va a hacer? Pues empieza a juntar y a oír a otros principios, a otras personas fuera. Entonces, ¿qué va a pasar si dejo que oiga esos principios? Tarde o temprano se va a apartar, porque su marco de enseñanza no es este, de quienes lo forman, ahora es este. Y corre el riesgo de tener otros amores en su corazón. No se ve en principio porque parece, no, pero tú, actuamos, aquí está la Biblia, oramos, sí, pero eso no, eso Dios no dice así. Dios no. Israel, recuerda que este principio que te doy es porque te he apartado de las naciones, para que tú escuches mi consejo, no el de las naciones. Es a mí. Si tú me preguntas, pero si hay otras cosas fuera, otros dices, no, es aquí. Aquí va a crecer la predilección de tu amor en este marco de instituciones que están. Aquí tendrás fuerza, Israel. Bueno, pues contrario a esto, a lo malo, digamos, ya termino con lo bueno, de lo cual en este sentido ya no sería necesario extenderme, porque se sobreentiende en lo otro. Dice que el que
teme el mandamiento tiene recompensa. ¿Qué tiene el que teme el mandamiento? En Israel dice, yo obedezco la ley, obedezco por tanto a mis padres que están dentro de Israel, por tanto obedezco al profeta, lo que atiende, lo que dice el profeta lo atiendo, lo que dice el sacerdote lo atiendo, lo que dice el rabino lo atiendo, pues ¿qué voy a tener? Recompensa, simplemente recompensa. Voy a vivir en paz en el marco donde Dios me puso. No voy a tener amores encontrados. Voy en una línea. Aquí en Israel, así me formo, temo el mandamiento y esto que vendrá, mi recompensa será, ya es algo que no vamos a desarrollar, pero es una recompensa, digámoslo, en distintas modalidades de la cultura. Porque oigo la ley, si oigo la ley, la misma escritura, escucho la escritura desde el principio tiene un mandato, que es, da una orden ahí, sojuzgar la tierra. Entonces el creyente debe ser alguien, decimos aquí siempre, el creyente debe ser alguien que debe orar. Eso es indiscutible. ¿No? Con su familia, el sol. El creyente es alguien que debe leer la Biblia y conocerla, indiscutible. El creyente debe ser alguien que moralmente se conduzca bien, es indiscutible. Pero si hasta allí piensa, no está en el principio bíblico, no es la sola escritura, sería como Roma. Donde si está en el principio bíblico va a desarrollar cultura. La recompensa del hombre que ama la ley es así, dice, ya desarrollé el trabajo, los animales, técnicas nuevas para el campo, tengo recompensa. ¿Como fruto de qué? De la investigación de la tierra. Qué interesante la recompensa. No es solo la recompensa final celestial, vamos a decirla así, ¿no? Esa se va a dar, hay un juicio final, una entrega final, vamos a decirlo, de premios y de castigos, eso ahí al final. Pero aquí ya hay recompensa. A ver, desarrollo esto, tengo esto. ¿Qué tiene alguien cuando dice, yo voy a observar adecuadamente las normas de saludar y de ser atento a lo demás? Que a alguien se le cae algo, lo levanta. A fijarme en esto, a lo otro. Tiene recompensas. La gente lo quiere. Es recompensa. Oye, este muchacho servicial empieza a lavar trastos, ser comedido, llega a una casa, lo ven, hace bien las cosas, hasta lava mejor los trastes que los niños de esa otra casa. Él lo hace y la señora de la casa dice, este muchachito, ¿viste? ¿Cómo barrió? ¿Cómo? Recompensa en lo estructural. Tiene recompensa como fruto de atender. Entonces, en el caso del judío, sabe, el hebreo, desde el principio se nos dio la orden de sojuzgar la tierra. Indago en lo biótico, me voy a cuidar, voy a hacer lo debido, tengo recompensa. En lo físico, hago uso adecuado de mi fuerza, de mi energía, la administro bien, voy a tener recompensa. En lo psíquico, recompensa. En lo comunicativo, recompensa. En lo social, recompensa. En lo ético, recompensa. Porque oye el principio. Entonces la recompensa es algo muy amplio, pero pues aquí constantemente lo estamos, hacemos mención de eso en clases. Entonces, por eso no me veo en la necesidad aquí exclusivamente, pues los sermones son pues para esta iglesia, se ponen, se suben a la red, pero pues también hay que decir lamentablemente, salvo que alguien fuera se comprometa a oírlos y anotar y nos tendría que hacer preguntas porque sí, definitivamente va a estar fuera de contexto. Alguien que oiga nuestros sermones fuera. Entonces los sermones son para aquí. Por eso la individualidad de la carta a Filipo. La carta a Filipo, a la carta a Galacia, la carta tal. Después se adquiere la universalidad, pero cada caso no lo tomamos. No, yo no soy la iglesia de Galacia. Tomo los principios para que se le dan a la iglesia de Galacia, pero hay una exclusividad. Bueno, pues así, hermanos, es el que teme el mandamiento, tiene recompensa. Y sabemos que eso es en Cristo, porque desde el Antiguo Testamento todo se dio en Cristo, desde el inicio bajo la promesa de Cristo. Entonces, habrá un juicio final, habrá premio, habrá castigos, pero en esta vida ya experimentamos los efectos de la redención en recompensas. Cuando, pues,
atendiendo a la Escritura, a lo que Dios nos ha dado, entendiendo que Cristo es el hilo conductor, sirviéndole en toda área de la vida, empezamos a sentir la recompensa, variar. Es como alguien que diga, bueno, pues yo en el Señor aprendo esto, he llegado a este nivel de dominio de tal cosa, se le reconoce, logra hacer otra cosa, tiene recompensa. El que ama la ley tiene recompensa, es obediente, eh, atiende lo que le dice el profesor, tiene recompensa. Aquí los niños constantemente tienen recompensas de un 9 o un 10, tienen recompensas de hasta de un lápiz que le regala el maestro, una goma. Hijo, has obedecido en este año, te portaste bonito, toma tu goma. Ah, el niño está contento. Ya no es ni el precio de la goma, tiene recompensa, porque ama la ley y por tanto ama las instituciones que le dan la ley. Tiene recompensa. Bueno, pues esto es lo que el Señor nos dice hoy. Que Él bendiga su palabra.